Padre Dios, santo y misericordioso, que nos amas siempre, te damos gracias y por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. Hemos vivido en este mundo sin esperanza, sin Señor, sin salvación, cayendo al infierno. Pero el Señor se acercó para compartir el conocimiento de la salvación por la sangre, el perdón del pecado. Así el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz, por medio del evangelio verdadero, de la gracia de Dios. Ahora por tu gran gracia, por tu gran amor, llegamos hasta aquí siendo salvos, renacidos y santos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, te damos gracias, muchas gracias. Gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Hoy aquí estamos alabándote y glorificándote, Señor. Esperamos que recibe esta gloria y alabanza, todo poder para con Dios. Señor, hoy también aquí estamos. Señor nos guió hasta aquí para que podamos escuchar y entender su voluntad, para que podamos seguir adelante según tu voluntad como hijos dignos del reino de los cielos. Así somos herederos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Así, Señor, estamos aquí viviendo como peregrino y extranjero sobre esta tierra. Así, Señor, permítenos más fe, más palabra, para que podamos seguir adelante como hijos suyos dignos. Hoy también queremos escuchar tu enseñanza, tu corrección, tu regaño, para que podamos ser dirigidos por Dios, para que podamos ser ordenados y también dignos del reino de Dios. Señor, que a esta reunión todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Gálatas, el libro Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 15 y 16. En el boletín siempre, ¿verdad? Habla sobre el texto de hoy, sobre el tema de hoy y también sobre el versículo de esta semana. Siempre sale un verso de esta semana según tema de sermón. Entonces, tratando de recitarlo, ¿verdad? Podrían recordar tema de hoy y contenido de hoy, ¿verdad? Así, sermón dominical. Por eso vamos a tratar siempre de recitar, recitación de cada semana. Sí. Ya, Gálatas 3, verso 15 y 16 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes,
sino si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hoy en día, sí, estamos aprendiendo sobre el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, hablando sobre nuestra seguridad en la salvación, ¿verdad? Entender así como pacto de Dios nos da mucha confianza, ¿verdad? Y mucha seguridad también. Aquí habla sobre como un pacto de un hombre, de como, ¿verdad? De los hombres. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así, un pacto entre los hombres también es seguro. Si sabemos que los hombres son mentirosos, ¿sí? Mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque no tienen poder para cumplir su pacto. Débiles. Pero siempre Dios nos da seguridad según su pacto. Por eso entender el pacto de Dios es mejor. Así nos da más confianza. Aquí habla también, ¿verdad? Promesa. Suena igual, con pacto. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Por quién? Sí, por Dios. A Abraham fueron hechas las promesas. Dice a su simiente, ¿verdad? A su hijo. Aquí dice, no dice a las simientes. No es como plural, ¿verdad? Singular. Dice como si hablase de muchos, sino como de uno, a uno. ¿Quién es? Isaac, ¿verdad? Isaac. Físicamente se refiere a Isaac, pero también Isaac era una sombra del Señor Jesucristo como figura del Señor. Por eso Isaac también como simiente del pacto, ¿verdad? Como hijo, un hijo del pacto se refiere al Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo vino al mundo como el Hijo unigénito, único Hijo, ¿verdad? De pacto de Dios. Así Dios nos compartió su pacto por medio del Señor Jesucristo. Por eso recibiendo la salvación ya hemos recibido también este pacto. Pacto de la salvación. Entonces el que tiene este pacto se llama pacto eterno. Jehová dice, ¿verdad? Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eternos, firmes a David. Sí, así Abraham tenía este pacto, Isaac y Jacob también, David también, por eso como firme, ¿verdad? A David. Así Dios nos ha dado también pacto eterno, que es el Evangelio, que es, ¿verdad? Jesucristo. Mire, aquí en la Biblia sale mucho pacto, ¿verdad? Mucho pacto de bendición, de la bendición. Si puede vivir bien, ¿verdad? Con un corazón recto, cumpliendo la palabra, podría ser bendecido. Es pacto. Sí, la Biblia nos pide, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Si el que honra bien a sus padres, podría ser bendecido según pacto de Dios. Alguno no quiere, ¿verdad? Pecar, apartándose del pecado del mundo. Vive tranquilo. Menos pecado, mucho menos. Podría ser bendecido. Pero aquí en la Biblia sale el pacto de la salvación, aparte de mucha bendición, según el pacto que sale en la Biblia. Siendo bendecido, si no tiene pacto de la salvación,
¿A dónde va? Al infierno. ¿Me explico? Muchos dicen, Dios me responde muy bien, me cuida, me protege, me responde muy rápido. Usted está cumpliendo bien la palabra, ¿verdad? O sea, la ley. Podría ser bendecido. Esto es pacto. La ley es pacto. Pero sin el pacto de la salvación, siendo bendecido, ¿a dónde va? Sin el pacto de la salvación va a caer al infierno. No es bendición. Por eso, aquí en la Biblia sale un pacto que pueda ser hijo de Dios, según el pacto de Dios. Como aquí la Biblia dice, ¿verdad? Como hijos de la promesa. Gálatas 4:28 dice, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la promesa, como Isaac. Hijos de la promesa. Por eso hoy vamos a meditar sobre este pacto que Dios compartió con Abraham, ¿verdad? Por medio de Sara. Así engendró a Isaac. Se llama hijo de la promesa, se llama hijo de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Primero se refiere al Señor Jesucristo, hijo, ¿verdad? Como hijo de promesa de Dios. Así Dios nos prometió, ¿verdad? La salvación. Sí, nosotros somos hijos de la promesa, según la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios, se llama pacto eterno. ¿Por qué se llama los hijos de la promesa? Los hijos de la promesa son los hijos de Dios. Ellos pueden ir al cielo, solo ellos. La Biblia dice, San Juan 1:12, ¿verdad? Y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Sí, la Biblia explica cómo puede ser hecho hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, recibiendo el Señor Jesucristo, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, puede ser hijo de Dios. Ya puede tener, ¿verdad?, una potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quiénes son? La Biblia dice, son los hijos de la promesa. Entonces, recibiendo el Señor Jesucristo, así podemos recibir la promesa de Dios, el pacto de Dios. Sí, dice, los cuales, o sea, los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no son engendrados de la sangre. No son engendrados de la sangre ni de la voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. De la carne. Mire, Abraham sí tenía también hijo, como primer hijo, primogénito, ¿verdad? Ismael de Agar. Abraham también tenía otra mujer. Con esta otra mujer, ¿verdad? Se llama Setura. También tenía 6 hijos. Aparte de Isaac, Abraham tenía también más hijos. Pero solamente Isaac tenía la promesa de Dios, como hijo de la promesa, por medio de Sara. Así Dios le prometió a Abraham, tendrá un hijo, ¿verdad? Por Sara, no por otras mujeres. Podía tener mucho más, pero solamente por Sara. Por eso, Sara, ¿verdad? Se refiere a la obra del Espíritu Santo. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Aquel verbo. En el principio era el verbo.
El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Fue hecho todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El verbo. Se llama el pacto. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, sobre el pacto. Pacto eterno de Dios. Es cierto. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Sí, la promesa. La promesa de Dios. O sea, esta promesa, este pacto es Jesucristo. Jesús Cristo. Este pacto de Dios, ¿sí?, llamamos también el Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de nosotros, el Evangelio de Dios. Sí, a todos los que le recibieron, Jesucristo, ¿verdad? Al que cree en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Recibiendo ese pacto de Dios. ¿Cómo podemos recibir el pacto de Dios? Escuchando el Evangelio de la salvación. Por eso, aparte de la ley, se manifestó su justicia. Se llama la justicia de Dios. Y también, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, habla sobre este Evangelio. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en la palabra, dice en la palabra solamente, sino en poder, dice. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente. Dice, en poder. Siempre, ¿verdad? El Evangelio lleva el poder de Dios. Y también siempre lleva el Espíritu Santo. Y dice, plena certidumbre. Plena certidumbre se refiere a la convicción plena, completa. Certeza completa, plena. Grande, grande, ¿verdad? Así se quita duda y temor de la muerte y del juicio. Entonces, recibiendo ese pacto, sí, podemos recibir seguridad y certidumbre plena, perfecta. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Se llama el pacto de Dios. Mire, escuchando, ¿verdad?, solamente esta palabra, pero no sale la obra del Espíritu Santo, sino sale el poder de Dios. Curioso. Por eso dice, ¿verdad?, no solamente en la palabra. Este Evangelio siempre lleva el poder y la obra del Espíritu Santo. No solamente, yo entendí, ya yo escuché muchas veces, pero que sale, ¿verdad? ¿Cómo sale? Como resultado de su salvación. Hay que observar bien eso. Permaneciendo aquí. Sí, es otro tema. Pero primero vamos a intentar de recibir, ¿verdad?, este pacto por medio de la palabra del Evangelio. Por eso, el Evangelio que hemos recibido es el pacto de Dios, como una promesa. Téngalo. ¿Recibimos, sí o no? ¿Cómo? Por el oír con fe. De Evangelio verdadero. Así siempre Dios nos da también el poder y también el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad?, llenura.
Sé lleno del Espíritu Santo. Así la Biblia nos pide, sed, por favor, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Escuchando de nuevo, permaneciendo en la iglesia. Así sale el poder de Dios también. Así Dios nos compartió este evangelio verdadero, que es el pacto de Dios, que es la promesa de Dios. Así estamos seguros, muy seguros. Por eso, los que han recibido este pacto son hijos de Dios. Mire, algunos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos han escuchado este evangelio verdadero, han venido al seminario, escuchaba algún tiempo, pero no quiere guardar este pacto, ¿verdad? Este pacto en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo puede guardar? Sí, en su corazón, lo que ha entendido, lo que ha aprendido, ¿verdad? Lo que ha recibido como plena certidumbre, certeza, conocimiento verdadero, se fue. No regresa más. Curioso. Mire, hemos aprendido sobre destrucción del pueblo de Israel, ¿verdad? Destrucción, perdición. ¿Por qué fue destruido así el pueblo de Israel? Si la Biblia dice, se olvidaron, no guardaron el pacto de Dios. Vivieron como quieren. Lo puede guardar. Por eso, sí, no vamos a perder, ¿verdad? La salvación, ni ese pacto de Dios. Pero ¿por qué se pierde? Tal vez no ha recibido. Por eso, primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 5. Vamos a recordar esto bien. Nuestro evangelio dice, el evangelio de los apóstoles no llegó a vosotros en la palabra solamente, en como una ciencia, como un conocimiento nada más. No llegó así, ¿verdad? Solamente en la palabra, sino en poder, en el Espíritu Santo, en la plena certidumbre. Sí, siempre. Es verdad. Es real. Si no, pues no tiene poder, ¿verdad? No tiene Espíritu Santo, no tiene la obra del Espíritu Santo en su vida. Dios. Por eso vamos a observar bien nuestra vida cristiana, o sea, nuestra vida nueva, permaneciendo aquí en la iglesia. Es muy importante. Muchos se fueron, no vienen más. Han sido salvos. Yo no tengo mucha confianza en ellos, ¿no? Porque no pude, ¿verdad? No pude ver como un resultado de su salvación. Mire, si viene el Espíritu Santo, sale un instinto nuevo. ¿Por qué? Porque está con el Espíritu Santo. Si no, no saldrá. No saldría. Entonces, se fue, se va, como quiere. Es peligroso, aunque no se siente, ¿verdad? Mucho del fruto, pero permaneciendo aquí, puede ver. Por eso, aquí hoy estamos, también para recordar este pacto. Mire, ¿qué es la comunión? Si la Biblia dice nuestra comunión verdaderamente con Dios y con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué debemos reunirnos siempre los domingos, verdad? Y cada reunión de grupo, sí, para recordar, ¿verdad? Sobre ese pacto. Sí, Señor, dando la gracia a Dios, con mucho agradecimiento con Dios, gracias a Dios. Así queremos estar siempre donde hay la reunión con los hermanos.
Así Dios nos da llenura, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y también nos da fortaleza y poder y plena certidumbre. Siempre Dios nos da. ¿En dónde? En la comunión con Dios, con los hermanos. Por eso, cada reunión, en cada reunión debemos de estar con los hermanos para recordar, ¿verdad?, sobre este pacto. Muchos se olvidaron, no guardaron el pacto de Dios. Nosotros no tratamos, ¿verdad?, mal con una promesa de un hombre, ¿verdad? Si me habló algo, un hermano, tal día, tal hora, nos vemos. Vamos a planificar, ¿verdad? Una reunión así, nos vemos. Entonces yo tengo que guardar bien, ¿verdad? Algún hermano, hermana me pide una consulta, tal día, tal hora. Yo tengo que guardar esta promesa. Yo no puedo menospreciar, ¿verdad?, ese pacto, o sea, esta promesa con nadie. Yo no puedo, respetándolo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más la promesa de Dios? Aquí tenemos mucha promesa de Dios. Jehová siempre recuerda, ¿sí o no? Siempre Dios recuerda su pacto para con nosotros. Por eso, Salmo 105, verso 5, dice, se acordó. ¿Quién? Jehová se acordó para siempre de su pacto, dice. Jehová se acordó siempre, para siempre, de su pacto, de la palabra que mandó para miles de generaciones. Así Dios guarda bien, bien. Sí, Él va a cumplir sin falta. Entonces, Abraham, ¿verdad? Así recibió este pacto. Verso 16. Gálatas, capítulo 3, verso 16, dice a Abraham fueron hechas las promesas. El pacto de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios. A su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno a uno. ¿Quién es? Isaac. Sí, Isaac era un hijo, ¿verdad? Unigénito también de Abraham, o sea, un hijo de promesa. Es cierto. Un varón, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Por eso aquí dice, a tu simiente, dice, a la cual es Cristo. Por eso Isaac era sombra del Señor Jesucristo, como hijo de la promesa, hijo del pacto que hizo Dios con Abraham, que hizo Dios con Sara. Sí, así Dios lo cumplió, ¿verdad? Mire, siempre así descendía, ¿verdad? Descendía. Entraba así a sus hijos y entregando también su pacto, ¿verdad? A sus hijos. Así, ¿verdad? Llegó hasta nosotros este pacto. Isaac engendró, ¿verdad? Dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era primogénito. Sí, Esaú tenía, ¿verdad?, primogenitura. Primogenitura se refiere a la bendición de Dios como privilegio de la bendición, pero él lo vendió su primogenitura por una sola comida, una vez comer, ¿verdad? Una comida pequeña, de comer una vez, nada más, pero él vendió su primogenitura. Mire,
Esta promesa de primogenitura es la bendición también, ¿verdad? Como hablando sobre la bendición de la salvación. Por eso ya recibió Jacob, ¿verdad? Esta bendición de primogenitura. Así en la Biblia sale muchas veces. Por eso, el que no tiene interés de recibir este pacto, nunca hallarás. Nunca puede recibir. Hay que poner así mucha atención en la bendición espiritual. ¿Sí? Esa era sombra del Señor Jesucristo. Agar, ¿verdad? Engendró a Ismael. Ya hoy en día se pelean, ¿verdad? Los judíos y entre los judíos y árabes, palestinos. ¿Quiénes son ellos? Árabes y palestinos. Son hijos de Ismael. Son hijos de Ismael y también son hijos de Setura. Era mujer de Abraham también. Ella tenía 6 hijos de Abraham. Entonces, hoy en día como se pelean, ¿verdad? Muchos. Se odian mucho. Así comenzó problema desde Abraham. Ya hoy en día, ¿verdad? Más peor. Por eso, mire, los salvos, hablando como los hijos de la carne. Aquí la Biblia dice así, los hijos de la carne, o sea, de Agar y de Centura, son hijos de la carne. Pero Isaac, ¿verdad? De Sara, se llama hijo de la promesa. ¿De dónde viene? No de la sangre, dice, no de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Así Dios nos da también esta promesa según su voluntad a los que quieren, a los que buscan, a los que piden a Dios. Hermano, hermana, ponga mucha atención en la bendición espiritual. Muchos están buscando, ¿verdad? Una bendición de la tierra. Buscando aquí en la Biblia una bendición, ¿verdad? Una promesa de bendición. Pero si no tiene el evangelio de la salvación, siendo bendecido, va a caer al infierno. No es bendición. Engañoso. Así siendo engañado, va a caer al infierno. Mire, nosotros ya somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Sí, podemos ser, ¿verdad? Hijos de Dios por medio de la promesa de Dios, que es el evangelio de la gracia de Dios. Así recibimos, ¿verdad? Así confiamos en Dios que nos salvó, que nos ha dado esta promesa. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, así podemos recibir esta promesa, esta salvación. Jesucristo vino al mundo como el verbo. Se llama la palabra del evangelio. Así vino Jesucristo como el pacto, como la promesa de Dios. Se llama hijo de la promesa. Jesucristo es hijo de la promesa. Hijo del pacto. Así Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, ya hemos escuchado, ya hemos recibido por el hoy con fe, ya estamos guardando, ¿verdad? Aquí, así vamos a vivir. Guardar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir guardar? Aquí guardar en nuestro corazón, llevar siempre en medio de nuestra vida y esperar. Hay que esperar, ¿verdad? Hoy vamos a meditar sobre esperar también. Si tiene ese pacto, promesa que ha de cumplir, ¿verdad?
ha de venir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer? Esperar hasta que se cumpla. Se llama pacto, se llama promesa. Busquemos Romano capítulo 9. Romano capítulo 9, verso 7. Romano capítulo 9, verso 7 y 8. Dice, Romano 9, verso 7 y 8 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí está hablando sobre los hijos de Abraham. Aparte de Isaac, sí, Abraham tenía como 7 hijos, ¿verdad? Ismael y los demás también de Setura. Ellos son hijos de Abraham, pero según la carne, según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque no tenían la promesa. Aquí también dice, los hijos de Dios son hijos según la promesa. Por eso, recibir, ¿verdad? Recibir esta promesa, este pacto de Dios, que es el evangelio verdadero, como una promesa de Dios. Es importante. Así puede ser hijo de Dios. Así puede tener potestad de ser hijo de Dios. Tienen que ser hijos de la promesa por medio del evangelio, por medio del pacto, ¿verdad? Así también puede recibir el Espíritu Santo y también el poder y plena certidumbre. Así viene por la palabra todas cosas. Ahora nosotros hemos recibido este pacto, ¿sí? Vamos a guardar en nuestra vida este pacto, siempre llevamos en nuestro corazón este pacto como, ¿verdad? Sí, como una cosa muy preciosa. No podemos comparar, ¿verdad? Con otro. Así podemos dejar, ¿verdad? Las cosas del mundo, comparando los dos, ¿cuál es más importante? Así podemos dejar las cosas del mundo, avaricia del mundo, mi vida vieja. Comparándolo. Vamos a guardar así ese pacto eterno en nuestro corazón. No lo olvidamos. Cada día vamos a, ¿verdad? Meditar y escudriñar esta promesa. Hoy estamos aquí en memoria de la obra del Señor Jesucristo, ¿sí o no? En recuerdo de la obra del Señor Jesucristo, aquí estamos. Se llama la comunión. Ocupamos cada día, pero no lo hacemos, ¿verdad? Cada día, los domingos. A veces, una vez al mes, la reunión de sector. Una vez al mes, la reunión de cada parte. Me parece, ¿verdad?, que no es suficiente, pero lo mínimo que debemos hacer, hagamos. Pero muchos no lo hacen. Le falta. Se debilita. También se olvida. Hoy, ¿verdad? Llegamos hasta aquí. Bendiciones. Muchas gracias por venir. Pero cada día sí debemos recordarlo. No debemos olvidarnos de esta promesa, de este pacto.
Mire, aquí, capítulo 9, verso 27, habla, ¿verdad?, sobre el remanente. Sí, hemos hablado algunas veces sobre el remanente. Dice 27, 9:27, Romano. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué quiere decir? Sí, muchos judíos, ¿verdad?, israelitas, que han como recibido como judíos la sangre de sus padres, pero los hijos de Dios no son de la sangre. Los judíos van al cielo, todo, ¿no? Los hijos de Dios no son de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? De Dios. O sea, según la promesa de Dios. Por eso, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué quiere decir? Los remanentes que se quedan en la promesa. ¿Sí? Los remanentes que se acuerdan sobre este pacto eterno serán salvos. Porque ya tiene promesa, ¿verdad? Pacto de Dios. Y también aquí podemos decir que solo remanentes que se quedan en la iglesia. Sí, remanentes. Somos hoy, ¿verdad? Somos remanentes. Aquí en la comunión con Dios. Por eso, hermanos, es importante esto. Debemos ser remanentes siempre. Permanecer, o sea, permanecer en Dios, en el Señor Jesucristo, por medio de la iglesia. ¿Sí? Esto es una promesa de Dios también. Si hay remanente, así podemos llevar frutos, ¿verdad? Y recibiendo el poder de Dios, recibiendo lleno del Espíritu Santo, así podemos cumplir la palabra en medio de nuestra vida. Si no, separado, ¿verdad? No puede hacer nada. Entonces, ¿de qué aprovechará su salvación? ¿De qué aprovechará su tiempo, su vida? Hemos aprendido, ¿verdad? Consumir su tiempo en vanidad es disciplina, porque vive. Hay que pensar esto. Mire, su familia, sus conocidos, sus amados, ¿cómo están ellos? ¿Verdad? No se preocupan por ellos. ¿De qué aprovechará su salvación? ¿De qué aprovechará su conocimiento? Solo yo. Suficiente. No es así, ¿verdad? Así, mire, el Espíritu Santo siempre así nos regaña. ¿Sí? Así podemos entender la voluntad de Dios, entendiéndolo. No hace nada, no hace caso, no escucha, como no obedece, ¿verdad? ¿De qué aprovechará su vida? Sí, primero vamos a permanecer aquí recibiendo disciplina de Dios por la palabra, enseñanza, corrección, regaño de Dios. Así Dios nos hace crecer y madurar. Hay que ser fuerte para salvar una alma. Mire, allá, por ejemplo, en un lago, en el mar, está muriendo, ahogando. Entonces, si no puede nadar, no puede meterse, ¿verdad?, en el agua. Va a morir con él, va a morir con él. Vamos a preparar algo para sacarlo, ¿sí? Eso es como una cosa física, pero espiritualmente, ¿sí? Nosotros ocupamos armas, palabras y conocimientos y fortaleza, intención.
Mire, hablando sobre el remanente, ¿verdad? Vamos a pensar así. Yo voy a ser remanente aquí en la iglesia, siempre, fijo, un miembro fijo. No como visitante. Visita algún tiempo y se va. No viene más. Y algún tiempo viene. Distantes. La familia no viven así, ¿verdad? Siempre. Se triste con mucho con su familia, ¿verdad? Se gozan con su familia. Esto es la familia. Seamos fieles aquí en la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Mire, la iglesia verdadera es mamá espiritual. Esta mamá nos engendró, ¿sí o no? Si fuimos salvos por la iglesia, o sea, por los salvos, por la oración de los salvos, por el sacrificio de los salvos. Así Dios está trabajando en medio de los salvos. Así el pacto de Dios permanece en la iglesia, o sea, en medio de los salvos, ¿sí o no? La luz permanece aquí en la iglesia, en medio de los salvos. Romanos 9, verso 9, capítulo 9, verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Mire, la palabra de la promesa de Dios es esta. ¿Qué es? Dice, por este tiempo vendré. Y Sara, ¿verdad? Sara tendrá un hijo. No por Agar, no por Setura, sino por Sara, solamente por ella. Por eso, sí, Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Una bendición, pero siempre con Sara. Sin Sara, Abraham no puede tener hijo. Por eso Sara tenía esta promesa con Abraham, juntos, como una pareja. ¿Sí? Mire, Dios trabaja, ¿sí? Poderoso, todopoderoso, pero sin iglesia, Dios no puede trabajar. ¿Sí? Como mamá de los salvos. Sara engendró un hijo, ¿verdad? Se llama hijo de promesa. Así Dios está trabajando por medio de los salvos. Se llama la iglesia. Mamá de los salvos. Como pecho de mamá. Nosotros, así debemos permanecer en la iglesia, en el pecho de mamá. En hogar espiritual. ¿Sí o no? Es así, es correcto. Por eso, escudriñando, ¿verdad? La Biblia siempre, yo aprendo esto. Sí, Dios siempre está hablando sobre la importancia de la comunión, sobre la importancia de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Es como arca de Noé, como arca de la salvación. El Espíritu Santo permanece en medio de los salvos. Este pacto eterno, promesa de Dios, permanece en medio de los salvos. Dios quiere trabajar por medio de los salvos. Abraham no puede engendrar solo con Sara. Por eso, este pacto de Dios permanece, ¿verdad? En la iglesia. Es cierto. Por eso, encontrar una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero es muy importante. Si encontraron, por favor, permanezcan, por favor, en allí. Sí, la iglesia es mamá de los salvos, ¿verdad? De los hijos de la promesa, como Sara. Por eso Sara se refiere al pueblo de Israel también, Sara. Sí, era padre, ¿verdad? Abraham, padre de los judíos. Sara también, madre de los judíos. Es cierto, por eso Sara se refiere al pueblo de Israel y preparando un cuerpo hacia Dios, el pueblo de Dios, por medio de Sara, engendró
un hijo, ¿verdad? Un hijo de pacto. Se llama Jesús. Así Dios preparó un cuerpo. Así Dios preparó la iglesia. Es cierto. Como mamá. Apocalipsis capítulo 12 sale, ¿verdad? Una mujer embarazada. Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Esa mujer tenía un hijo en su barriga y engendró un hijo varón, dice. Un hijo varón. La Biblia dice, regirá con vara de hielo a todas las naciones. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, esta mujer embarazada, ¿sí? Se refiere al pueblo de Israel. Así el pueblo de Israel engendró un hijo, ¿verdad? Un hijo varón llamado Jesús. Se llama el hijo del pacto, el hijo de promesa. Es cierto. Y también este hijo, ¿verdad? Se refiere a la iglesia también. Sí, dice también fue arrebatado este hijo varón. Se refiere también al rapto del Señor Jesucristo, hablando sobre el rapto de la iglesia. Fue arrebatado. Sí, Dios va a llevar. Por eso, la Biblia dice como primogénito, Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Primogénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primogénito. Jesucristo era primogénito, ¿sí o no? Primer hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tendrá muchos hijos. Engendrará, ¿verdad? Muchos hijos. Somos hijos de Dios. Jesucristo es primer hijo. ¿Es así? Así Dios, ¿verdad? Quitó pecado del mundo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de primogénito. Sacrificio. Cordero de Dios es sacrificio. Así Dios sacrificó para salvar muchos hijos suyos por medio del pacto, por medio del evangelio. Busquemos primera de Juan 2:2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, eres la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, o sea, el sacrificio, ofrenda de reconciliación, se llama propiciación. Es un sacrificio para reconciliar entre Dios y nosotros. Así Dios sacrificó su sangre, su cuerpo, ¿verdad? Como un sacrificio. Dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Para todo el mundo. ¿Qué es esto? Promesa. ¿Sí o no? Promesa y pacto. Busquemos Isaías 43, verso 25. Isaías 43. Isaías 43, verso 25 dice, Jehová dice, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados. ¿Qué es esto? Promesa, pacto. ¿Sí? No me acordaré de tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar. Sí, Dios lo ve todo. Dios recuerda todo, nuestra maldad, toda nuestra maldad, errores, suciedades, ¿verdad? Fornicación, robo, mentira. Somos sucios. Pero Dios dice, ¿verdad? No recordaré de tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar. Dios quiere perdonarnos con pacto. Esto es el pacto, ¿sí o no? Es promesa. Entonces, escuchándolo, mire, escuchándolo, no guarda en su corazón, no lleva en su vida, no vale. Parece que no tiene pacto. ¿Por qué? No guarda, no lleva. Mire, vamos a llevar siempre, guardar este pacto en nuestro corazón cada día, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este pacto. Glorificando al Señor, ¿verdad? Agradeciendo al Señor. Por eso, este pacto de Dios es, sí, el perdón del pecado. Este pacto de Dios, ¿qué es? El perdón del pecado. Aquí está hablando, no me acordaré de sus pecados, de tus pecados. ¿Qué quiere decir? Quiere perdonarnos. Se llama pacto eterno. Dice, consumado es. ¿Qué es esto? Pacto, promesa de Dios. No voy a recordar de todos sus pecados, ¿verdad? Es promesa. Entonces nosotros debemos recibir este pacto, esta palabra, y confiándolo, ¿sí? En este pacto vamos a vivir, vamos a seguir adelante. Así cada día guardando este pacto en nuestro corazón, vamos a ser un hijo digno de Dios. Ese pacto ya está en la iglesia. ¿Me explico? Este pacto ya está en la iglesia. Por eso la iglesia tiene el evangelio verdadero. Sí, Abraham engendró, ¿verdad? Un hijo de la promesa por medio de Sara. Así Dios también trabaja por medio de la iglesia. Dios engendra, da la luz por medio de la iglesia. Por eso nosotros no debemos apartarnos, por favor, ¿verdad? De la iglesia y ni de la comunión. Es importante, eso es nuestra vida. Ya volvemos, Gálatas capítulo 3, versos 17, 18. Gálatas capítulo 3, versos 17 y 18 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mira, aquí está hablando, ¿verdad? Comparando el pacto con la ley. Siempre nosotros generalmente estamos comparando, ¿verdad? Con la ley con la gracia, ¿sí o no?
comparando los dos. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley, sino por la gracia. Siempre comparamos así, pero aquí está comparando la ley con el pacto. ¿Cómo suena? Sí, suena igual. Por eso el pacto de Dios es, ¿sí? La gracia de Dios. Por la gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Somos salvos. O sea, por medio de ese pacto, ya somos salvos. Gracia, es el pacto. Así Dios nos permitió ese pacto por la gracia. Así podemos recibir este pacto por medio de la fe, por el oír con fe. Yo escuché muchas veces, entonces, no tiene interés de escuchar ni permanecer aquí. Tiene que escuchar, seguir escuchando, recibiendo de nuevo. ¿Por qué? Se olvida muy rápido. Se olvida muy rápido. Miren, los judíos, viendo columna de nube, columna de fuego, ¿verdad? Se olvidaron. La Biblia dice, ¿por qué fue destruido el pueblo de Israel? Se olvidaron, no guardaron en su corazón, comiendo maná cada mañana. Se olvidaron. ¿Qué quiere decir esto? No ha puesto, ¿verdad?, su atención en el pacto de Dios. Poniendo mucha atención solamente un pacto de la bendición de la tierra, para comer bien y para beber bien. Equivocados, confundidos, ¿así? Pero si Dios quiere darnos ese pacto del reino de Dios, no de este mundo. Por eso, hermanos, no ponga mucha atención en este mundo, sino en la promesa de Dios. Busque, ¿verdad? Esto. Por eso aquí está hablando para que podamos tener también buen entendimiento de la promesa de Dios, de la salvación, comparando con los dos, ¿verdad? Aquí dice previamente, el pacto previamente ratificado, concebido, ¿verdad? A Abraham. Por Dios para con Cristo. Entonces, previado sería preparado, dispuesto ya. ¿Desde cuándo? Aquí dice, ¿verdad? 430 años después, dice. Si Dios les ha dado a los judíos, ¿verdad? Por medio de Moisés, mandamientos, leyes, en Monte Sinaí, como después de Abraham, más o menos, ¿verdad? 430 años. Por eso, ¿cuál es primero, verdad? Pacto, entre pacto y la ley, entre la gracia y la ley. ¿Cuál es primero? Pacto. No como 430 años adelante, sino en el principio. La Biblia dice esto, en el principio. En el huerto de Edén había el pacto de Dios. En el huerto de Edén, ¿sí? ¿Cómo se llama? Árbol de vida. ¿Sí? Esto es la gracia. Era la gracia de Dios. Pero Adán y Eva eligieron, ¿verdad? Del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Eligieron así, maldición, pero había la gracia también en el huerto de Edén en el principio. No como antes, 430 años. Hablando sobre solamente el pueblo de Israel, sí podríamos decir así, pero hablando como la historia del mundo, Dios preparó este pacto en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Para entregarnos este pacto. Así planificó Dios.
según su misericordia, según su gran amor, ya, ¿verdad? Desde el principio, desde la creación del mundo. Entonces, nadie puede ser salvo por la ley, por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió la ley? La Biblia dice, ¿verdad? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para hacer, ¿verdad?, la gracia más misericordiosa, dio la ley. Para que la gracia abunde. Así Dios añadió la ley. Por eso, sí, este pacto eterno es la gracia de Dios, la gracia de Dios. En el principio, ¿verdad? Había esta gracia. Túnica de pieles. Explica la gracia de Dios, ¿sí o no? Sí, en el último día había esta gracia. Mire, hablando sobre diezmo. Algunos dicen, ¿verdad? Diezmo es una ley, pero no era ley. Abraham. Sí, primero Abraham ha dado diezmo, ¿verdad? A Dios, o sea, a Melquisedec. En ese capítulo 14 se habla, ¿verdad?, sobre el Melquisedec. La Biblia dice, ley de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, rey de justicia, rey de paz. ¿Quién es él? Melquisedec. Jesús. Jesucristo salió y entendió, ¿verdad? Atendió bien a Abraham. La Biblia dice, sacó pan y vino y se le sirvió a Abraham primero. ¿Quién? Melquisedec. Jesucristo, ¿verdad? Apareció así como un hombre, como un rey, pero era Jesucristo. Sacó pan y vino y sirvió a Abraham. Abraham le ha dado su diezmo a Melquisedec. En el capítulo 14 ya comenzó diezmo. Mire, diezmo es la gracia, no es la ley. Como después de 500 años ya recibió, ¿verdad?, mandamientos, leyes, Moisés. Diezmo es un agradecimiento, ¿sí?, para Dios. Por eso los que no han recibido la salvación no tienen requisito ni privilegio de dar su diezmo. No vale. Solamente los que han recibido el pacto de Dios se puede dar su diezmo. Vale. Por eso, primero, hay que recibir pacto. Hay que recibir la gracia. El que no ha recibido la salvación, el que no ha recibido el amor de Dios, no tiene el requisito de amar a Dios. Hablando, ¿verdad? Amo mucho a Dios, amo mucho. Pero si tiene el pacto de Dios, ¿se ha sido salvo o no? ¿Se ha recibido la salvación o no? Primero esto. Sí. Si ha recibido la salvación, ¿verdad? Tiene el pacto de ir al cielo, ya puede dar su diezmo, su gracia, su sacrificio, su ofrenda a Dios, su cuerpo, su tiempo, vale. Pero muchos sin este pacto, sin esta promesa, quieren servir a Dios. Quiere presentar su ser ante Dios. ¿Para qué? ¿Sí? Para ser conocido por Dios. Señor, miren, ¿verdad? Señor no mira sus aspectos. No por la obra. Sí, hombre ve sus obras, su forma de vivir, su forma de hablar. Sí, hombre lo ve y lo juzga. Pero Dios no. Sí, Dios va como a orar, ¿verdad? Sus obras buenas, o sea, de los salvos, de los muertos, ¿no?
no vale nada sus obras para Dios. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. No vale nada esto. Hay que tener una vida nueva por el pacto de Dios. Primero, por eso se llama herencia, la herencia. Algunos dicen, ¿verdad? Usted puede ir al cielo. Sí, yo quiero. Estoy en un proceso. Pero ahora si muere, ¿a dónde va? Ah, Señor sabe, Dios lo sabe. Pero usted, no sé si será o no, ¿verdad? Yo quiero. ¿Qué quiere decir esto? Lo tiene. Lo tiene. La herencia, verso 18 dice, la herencia es por la ley. Ya no es por la promesa. Por las obras de la ley, se puede heredar la herencia del reino de Dios. Entonces, no por la promesa, ni por la gracia, ¿no? O sea, por la obra, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede? Nadie. Nadie. No es manera de Dios. Por eso Dios nos permitió su gran gracia. Se llama el evangelio verdadero y se llama el pacto. Aquí estamos, ¿verdad? El pacto se llama el evangelio. Así hemos recibido la herencia de Dios por medio de la promesa, por medio del pacto, que es el evangelio. Por eso Abraham salió de su tierra, ¿verdad? Salió de su tierra, de su parentela, ¿sí? De su casa, sin saber nada a dónde iba. Así salió de su tierra. ¿Cómo podía salir así, sin saber nada a dónde iba? ¿Sí? Así por el pacto, por la promesa. Así Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? La tierra, el pueblo, gran bendición. Se refiere a la bendición del reino de Dios. Todas esas cosas se refieren a la bendición del reino de Dios. ¿Sí? Nosotros también así vamos a salir siempre del mundo. Hermanos, vamos a salir, por favor, de su casa, de su parentela, de su familia. ¿A dónde? Al reino de Dios. ¿Cómo? Permaneciendo aquí en la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios permanece así en medio de los salvos. Esto es, ¿verdad? La manera de Dios. Para salvar al mundo, para llevar a su pueblo santo por rebaño, por grupo santo. Gálatas capítulo 3, busquemos Gálatas capítulo 3. Verso 22. Gálatas capítulo 3, verso 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí está hablando sobre la promesa. Sí, Dios ha dado, ¿verdad? Esta promesa a los creyentes. A los creyentes, a los que tienen esta fe, esta confianza. ¿En qué? Sí, en la promesa. Así Dios le da también un pacto como una promesa a ellos. Así pueden los creyentes, ¿verdad? Recibir por la fe. ¿Cómo puede recibir este pacto, esta promesa de Dios? La Biblia dice por la fe, no por la obra. Los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no son de la sangre. Repetimos, ¿verdad? ¿Sí? No son de la sangre, ni de la voluntad de carne. O sea, carne, ¿verdad?
llevando bien su vida, cuidando mucho su camino, puede ser hijo de Dios, ¿no? No de la voluntad de la carne limpio, bueno, ordenado, su vida, no por la voluntad de la carne, ni de la sangre. Los judíos piensan así, somos hijos de Abraham, dicen. Árabes también dicen, somos hijos de Abraham. ¿Sí? Filisteos también dicen, somos hijos de Abraham. De otra mujer, ¿verdad? Pero solamente los hijos de Sara. Se llama los hijos de la promesa. Y también aquí dice, sí, por la fe, por la fe. Por eso, importante, ¿verdad? La fe, no por las obras. Todas esas cosas, ¿sí? Por la fe. Por el oír con fe. ¿Cómo podemos recibir esta bendición, esta promesa, verdad? Pacto, gracia de Dios, promesa, el perdón del pecado. ¿Cómo podemos recibir estas cosas? Por él con fe. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Qué quiere decir? Por el oír con fe. La fe es por el oír. Oír sería conocimiento y entendimiento. ¿Sí? Debemos seguir escuchando, entendiendo. Así, Señor Jesucristo nos pidió también. Venid todos los que cargados y trabajados, venid a mí. Yo os haré descansar. Lleva mi yugo y dice siguiente, aprende de mí. Aprende de mí. Sí, nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo siempre. ¿En dónde? Aquí, en medio de los salmos. Así vamos a seguir escuchando. Esto es manera de Dios. Por la fe, dice, ¿verdad? Gálatas 3, 29. Gálatas 3, verso 29 dice también, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. O sea, según la promesa de Dios, según el pacto de Dios, o sea, según la gracia de Dios. Según la promesa. Porque nosotros somos linaje de Abraham. Sí. Por la fe, ¿verdad? Por la fe. No de sangre, sino de Dios. Por la fe. Por la palabra de Dios somos linaje de Abraham, como descendiente de Abraham. Abraham es padre de la fe. Sí. Así también nosotros somos hijos de la fe. Somos hijos de la promesa. Sí, de la promesa de Dios. Entonces ahora vamos a pensar un poco sobre esperar. Ponga mucha atención en esta palabra. ¿Qué? Esperar. Sí, esperar en ese pacto, ¿verdad? Hay que esperar hasta que se cumpla ese pacto. Nosotros, así estamos esperando, ¿sí o no? Es digno. Sí, Salmos, busquemos Salmo 16, Salmo 16, verso 3. Salmo 16, verso 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí Jehová está hablándonos.
hablando, ¿verdad?, a los salvos. La complacencia de Dios, ¿en dónde está? En medio de los salvos, en medio de los santos que están en la tierra, ¿sí? Para los íntegros, para los perfectos, para los preciosos, ¿verdad? Según punto de vista, aquí en el mundo, ¿qué hay, verdad? Una cosa preciosa que tiene más valor que otro, que es los hijos suyos, ¿sí o no? Así Dios pone mucha atención, su alegría, ¿sí? Su propósito, su intención en los santos. Es cierto. ¿Quiénes santos? Salmo 55. Aprendemos, ¿verdad? Salmo 55. Jehová dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, con sacrificio. Salmo 55. Muy preciosa también, hablando sobre sacrificio, hablando del pacto, como hablando sobre el rapto. Juntadme mis santos, ¿en dónde? En el reino de Dios. Un día el Señor nos llama. Ven, ¿verdad? Ven a mí. Así Dios va a juntar. Sí, por medio de también los ángeles, ¿verdad? También, sí, Dios puede trabajar así para juntar los santos de Dios. ¿Quiénes son? La Biblia dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Sin sacrificio no habrá pacto. Por eso se llama pacto de la sangre, ¿sí o no? Pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso el sacrificio se refiere a la sangre del Señor Jesucristo. Con sacrificio del Señor, así Dios nos hizo ese pacto. Juntadme mis santos. Así Dios cuida a los santos. Muy precioso, hermano. Tenga un corazón orgulloso, ¿verdad? Sí, soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Aunque no tenemos muchas cosas sobre esta tierra, pero yo soy hijo de Dios. Soy herederos. Tengo herencia del reino de Dios. Según el pacto, ¿sí o no? Nos gozamos. Así vamos a glorificar a Dios cada día. ¿Sí o no? ¿Les digo no? Por eso Dios siempre cuida a los salvos, pone mucha atención en sus santos, le ayuda. Pero si no permanece en la iglesia, Dios no puede. ¿Por qué? Dios está ayudando por la iglesia a cada uno de nosotros. Es cierto. El que no permanece en la iglesia no puede ser guiado, protegido por Dios. Busquemos segunda de Pedro capítulo 3. Así vamos a esperar, ¿verdad? La venida del Señor, confiando en ese pacto, esperando esta promesa. Se llama esperanza. Se llama esperanza del reino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Casi último libro del Nuevo Testamento. Antes de como Primera Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 14. Aquí sale la citación de esta semana. Entonces, recordando, ¿verdad? Mensaje de hoy, vamos a tratar de recitarlo. La fe es recordar. La fe es meditar y escudriñar de la promesa de Dios, de la esperanza de Dios. Dice 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Ya vamos a leer juntos, ¿verdad? Versos 13 y 14. Otra vez, leamos juntos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Verdad? Del reino de Dios. Entonces vamos a esperar la venida del Señor, su reino. Aquí dice, con diligencia, procurar. Vamos a procurar con diligencia. Con diligencia. Ser hallado por Dios. Ser hallado por el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor, sin mancha e irreprensible en paz. Esto es nuestro deseo, ¿verdad? Así seamos dignos del reino de Dios, de recibir la gloria del reino de Dios. Así Dios nos da tiempos y oportunidades de escuchar y de permanecer aquí, ¿sí? Cumpliendo la palabra de Dios en medio de nuestra vida nueva. Esto es propósito de Dios. Aquí dice el día del Señor, el día de Dios, dice, ¿verdad? Señor vendrá, ¿sí? En aquel día para destruir toda la tierra y todos los cielos. Dios prepara, ¿verdad? Ya preparó los cielos nuevos y la tierra nueva. Nosotros esperamos según sus promesas. Entonces, esperar ¿de qué, verdad? ¿De qué? Los cielos nuevos, la tierra nueva. ¿Me explico? Vamos a esperar. Aquí dice procurando, esforzándonos, por favor, con diligencia ser hallado por Dios sin mancha, irreprensible en paz. Mire, este mundo, ¿cómo está? Este mundo está lleno de pecado y de maldad, sociedad. No hay nada que ver, ¿verdad? ¿No? Por eso siempre vamos a salir del mundo y de la tierra permaneciendo en la iglesia. ¿Por qué? Permanece, ¿verdad? El Espíritu Santo en medio de los salvos, permanece el poder de Dios, llenura del Espíritu Santo y el pacto, promesa, todas las cosas está en medio de los salvos. Por eso yo soy salvo. Entonces yo tengo que permanecer en medio de los salvos. Yo soy un miembro del cuerpo del Señor. Soy pequeño, muy pequeño. Yo no soy nada sin comunión. Es cierto.
Aquí yo estoy recibiendo, ¿verdad? Un crecimiento. Aquí yo estoy recibiendo un conocimiento. Así Dios me da un conocimiento, ¿verdad? Para que yo pueda compartir con ustedes. Esto es función de mi parte. Vamos a levantar nuestra vida de nuevo, ¿verdad? Nuestra vida cristiana de nuevo, esperando la venida del Señor, esperando este pacto. Si tiene dificultad, si tiene mucha debilidad, problemas, obstáculos, ¿verdad? Ansiedades, persecuciones, algo así de su vida. Por eso Dios nos ha dado esperanza por la promesa. ¿Qué debemos hacer? Esperar confiando en la promesa de Dios. Sí, es importante. Por eso vamos a esperar así como una novia que espera, ¿verdad? Su marido. Una novia esperando como el día de bodas. Podría estar como sucio. No puede, ¿verdad? No puede. Por eso esperando nuestro novio, que es Jesucristo, vamos a estar limpio, ordenado, ¿verdad? Distinguido del mundo, saliendo de nuevo del mundo, de la tierra, permaneciendo aquí, porque Dios nos limpia, ¿verdad? De nuevo, por medio de la palabra y por medio de la comunión. ¿Me explico? Hermanos, hermanas, no hay otra manera. Por último, busquemos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 12 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tiene ese pacto, ¿verdad? El que tiene ese pacto, el que tiene esta esperanza, aquí dice, se purifica a sí mismo. Solo no puede. Mire, aquí otro hermano, hermana, ¿verdad? Me limpia, ¿sí? Viene una limpieza, ¿verdad? Un conocimiento, me limpia. Aquí en la comunión. Estoy tratando de limpiar a ustedes. Esto es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Como labrador, ¿verdad? Limpia ramas para que lleve más fruto. Vamos a luchar, ¿verdad? Luchar. Esto es una lucha, ¿sí? Contra el mundo y contra el pecado. Contra a nosotros mismos. Hay que luchar. No vamos a perder, ¿no? Vamos a seguir luchando, ¿verdad? Es como permaneciendo siempre en la comunión. Oremos. Padre Dios, que nos permitió una esperanza verdadera por medio de la promesa, en medio del pacto eterno, te damos muchas gracias por su gran misericordia, por su gran amor. Por su gran gracia, te alabamos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por esta comunión pequeña con los hermanos. Así Dios hoy nos permitió esta enseñanza para que podamos seguir adelante como
hijos de Dios dignamente. Así somos hijos de Dios, así queremos ser hallados por Dios, por Señor Jesucristo, sin mancha e irreprensible en paz. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante, creciendo, permaneciendo en el Señor, por tu gran gracia. Te damos gracias por todos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.